Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Shalom, shalom, ¿cómo se encuentran? Qué gusto nos da estar con ustedes una vez más. Sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Biblia y Esperanza. ¿Cómo estás? Muy bien, bendecida por el Padre Celestial que nos permite este tiempo, que nos permite disfrutar, que nos da el conocimiento, su discernimiento, nos da la guía por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, y entonces estamos aquí con toda la disposición para aprender una vez más. Episodio 14. Tremendo. Seguimos avanzando para la honra y la gloria del Todopoderoso. Amén. Y pues bueno, Biblia y Esperanza habla de los temas que mucha gente no quiere tocar. Y pues bueno, aunque ya somos más, francamente ya somos más, el día de hoy va a ser un tema bastante interesante. Por no decir que también controversial. El tema Shaul, fundador de iglesia o reunificador de Israel. Vamos a desmentir el mito y a conocer al rabino. Y sí, Shaul nos estamos refiriendo a Pablo, entendiendo que él no fue un cristiano que abandonó la Torá, eso hay que dejarlo claro, sino un judío que mantuvo sus raíces y que llevó la Torá, que es Yeshua, a las naciones, ¿cierto? Así es. Así que vamos, y tenemos que hacer esto, tenemos que empezar con todo, como decimos, ¿verdad? Porque este tema es ese famoso elefante en la habitación. Espero te haga sentido esta expresión, ¿verdad? Es eso tan grande que todos lo ven, pero que nadie quiere hablar de eso. Y es el elefante de la teología bíblica. Vamos a hablar del hombre, yo creo, esa es mi opinión personal, más incomprendido de toda la escritura. Y potencialmente de la historia, ¿verdad? El mundo lo llama San Pablo. Eso, mero. Y dicen que él inventó una religión nueva para alejarse de los judíos. Pero aquí es donde vamos a ver su el verdadero rostro. Así es. El reto es desmantelar siglos de mala interpretación y presentar a un Shaul histórico, el emisario de Yeshua, que nunca dejó ser un observante celoso de la instrucción de la Torá. Vamos a descubrir a Shaul de Tarsis, Pablo de Tarso, un hombre que, lejos de ser un rebelde contra la Torá, se definía a sí mismo por su obediencia a ella. Efectivamente. Y surge una pregunta para los que están escuchando el episodio. ¿Ustedes sabían que realmente Shaul nunca se consideró a sí mismo un exjudío? Como que hubiese abandonado esas raíces en donde aprendió todas las cosas. Y sí, claro, alguien puede decir, oye Marco, pero espérame, él mismo dijo, todo lo que he aprendido lo tengo por basura. Sí, claro, entendemos que eso se refería a muchas otras tantas cosas, pero eso no incluía la Torá y los profetas, por supuesto que no, y mucho menos, claro, las enseñanzas de nuestro Mesías. Así que yo les invito a tomar en cuenta, por ejemplo, la cita que encontramos en Hechos 23:6, ¿ok? Ahí es algo muy importante. Dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Quiero que presten atención al tiempo verbal. No es algo que se traduzca como yo era o yo fui. No. Él dijo yo soy. Eso significaba que su identidad había sido mantenida de manera intacta. Y hay que mencionar algo. Esto fue dicho décadas después de conocer del Mesías. Así es, y también en Hechos 24:14 dice, Shaul, estando bajo juicio, hace una declaración, dice, creo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Él no creía, él no dejó de darle la trascendencia, la importancia o la vigencia que esas palabras tenían para su vida. Si Saúl hubiera enseñado a abandonar la Torá, habría sido un falso profeta, porque eso lo dice, de hecho, en Deuteronomio capítulo 13. Así que su defensa legal siempre fue,
no he hecho nada contra la ley, contra la Torá, ni contra el templo. Eso lo tenemos también en Hechos 25:8. Sí, es fascinante. Cuando tocamos estos puntos, le estamos, como decimos, pisando el callo a muchas, pero a muchas personas, porque desafortunadamente se sigue presentando a este personaje como el promotor de algo que estuvo muy lejos de ser. Él no vino a fundar iglesia o alguna cosa similar. Vamos a tocar ese tema en un momentito, pero a mí me llama la atención 3 conceptos principales en este instante, que son el Shabbat, las festividades del Eterno y la alimentación. Así es que las acciones tienen que respaldar las palabras. Entonces, muchos dicen que el Shabbat, por ejemplo, fue cambiado, pero ¿qué hacía Shaul? Nos lo narra Hechos 13, 17. Su costumbre era entrar en la sinagoga. No dejó de ir a la sinagoga. Además, lo hacía en Shabbat. No solo para predicar, sino como un ritmo de vida. Era el tiempo anhelado y delicioso, tal cual está escrito en Isaías 58:13. Entonces, él mismo con su ejemplo habla de estar, por ejemplo, en alguna región por más de 2 años y cada Shabbat él enseñaba de la Torá y del Mashiach manifestado y reconocido ahí mismo en la Torá. Entonces esto es lo importante y lo trascendental, que no dejó de celebrar Shabbat, no dejó de participar en Shabbat, no cambió el Shabbat por domingo. Nunca. Y eso lo único que nos lleva es a comenzar a ver otra faceta más de este personaje que, pues insistimos, ha sido muy mal interpretado. Pero esto no acaba ahí. ¿Qué hay de las fiestas bíblicas del Eterno? Bueno, nosotros encontramos en la primera carta a los Corintios 5:8 un lugar en donde él ordena a una congregación, en este texto, de origen gentil, la congregación de Corinto, y les dice: así que celebremos la fiesta, Pesaj, o panes sin levadura. Entendemos el concepto. No con la vieja levadura, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿No acaso muchos que ya estamos en este entender nos apoyamos en este versículo cuando celebramos o cuando llevamos a cabo esta festividad? Cierto, ¿no? Pero lo interesante es que eso le fue dicho a una congregación de origen gentil. Ya habían dado el paso y por eso habían tenido el derecho de observarla. Y él nunca los hizo menos, pero tampoco nunca abandonó sus raíces. Vemos otro ejemplo en Hechos 20:16. Así es, donde tenía prisa por llegar a Jerusalén para el llamado día de Pentecostés, que en realidad es la festividad de Shavuot. Y dice, en este caso, que está programando su calendario, su agenda, su vida gira en torno a estas fiestas. Entonces él programa sus viajes y tiene el afán de que el tiempo le alcance para predicar las buenas nuevas del Mashiach, pero además para cumplir con lo que ya estaba establecido en la Torá acerca de las festividades y para hacerlo en Jerusalén, porque esa es otra particularidad. Aunque bien entendemos que sí celebró muchas de estas fiestas lejos de Jerusalén, cuando le fue permitido o cuando tenía la oportunidad, él subía a Jerusalén a celebrar la fiesta. Así es. De modo que si la Torá hubiese estado abolida, la verdad, ¿por qué tanto apuro por regresar a una fiesta vieja, antigua o abolida? No hace sentido. Completamente. Él seguía pensando en eso, en lo más profundo de su ser, como algo agradable y necesario. Así es. Y además hablemos sobre lo kosher, sobre lo que se come, que está establecido en la Torá. Y tenemos en Hechos 10 cuando Pedro dice que nunca ha comido nada común o inmundo, y años después Shaul afirma que ha vivido en toda buena conciencia. Entonces, nunca se registra que Shaul enseñe que se puede comer cerdo o algún otro animal denominado inmundo en Levítico 11. Su discurso en Romanos 14 es sobre comida sacrificada a ídolos o ayunos, no sobre la dieta de la Torá. Y esto es súper importante porque también entonces se hace una mala interpretación para empezar a promover cosas contrarias a las instrucciones del Creador.
Y aquí hay algo importante. Hay una trampa. Una trampa. ¿Cómo que una trampa? Sí, hay una trampa en cómo están redactadas las cosas. Ojo, no es una trampa maligna, simplemente es una trampa que surge por la ignorancia. Pero Kefa o Pedro ya lo había advertido. Esto sucede de manera tan frecuente que la gente ni cuenta se da. Hay un versículo que es un estandarte vital, ¿ok? Y es el pasaje de la segunda carta de Pedro, o Kefa 3, 15 y 16. Y en resumen, parafraseando, es en donde Kefa dice que Shaul, o Pedro dice que Pablo, escribe cosas difíciles de entender. Las cuales los indoctos, o sea, los que no tienen doctrina, e inconstantes, los que van como la marea de aquí para allá, tuercen para su propia perdición. Y es impresionante porque es del único escritor de la Biblia del que se nos hace tal advertencia. No se nos hace una advertencia, digamos, de Moshe, que escribió la Torah entera, o de alguno de los profetas, o de Yohanan, el que escribe el Apocalipsis. Y sin embargo, sí se nos hace una puntualización sobre los escritos de Rab Shaul. Y entonces es allí donde las personas creen que los indoctos y los que inconstantes son otros, pero no hemos hecho ese análisis, esa introspección profunda acerca de si sí estamos interpretando y entendiendo bien las epístolas que denominan como las epístolas paulinas. Y es un conglomerado de escritos que están siendo sacados de su contexto, incluso de su escritor como personaje histórico, para darle una tergiversación que va a llevar desafortunadamente a condenación si no se hace con sumo cuidado y con pleno discernimiento. Sí, porque se ha cambiado el tinte de las cosas a otro muy diferente. Yo la verdad me pongo a pensar en un escenario. Si Shaul entrara hoy a una iglesia, una congregación, a un lugar de reunión, ¿verdad?, donde sirven sándwich de jamón de cerdo en domingo, yo no sé si le volvería a dar algo y se moriría. La verdad es que esto es tremendo. Tenemos que entender que es algo serio. Obviamente hacemos la broma, pero en términos estrictos, pues es algo que tiene, como dijiste, trascendencias eternas. Así es, y por eso mismo es que tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los indoctos? Los que no conocen la Torah, definitivamente. Así es, y es que si tratas de leer a Shaul sin saber Torah, vas a creer que él está anulándola. Pero Shaul dice en Romanos 7:12, de manera que la Torah a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. El amor es el cumplimiento de la Torah, no es cargar a la gente con reglas, sino mostrarles el deleite de vivir como Yeshua vivió y seguir su ejemplo. Es la diferencia de cómo entender estos pasajes que escribió Rab Shaul desde esta perspectiva que nos hace entender que es un rabino. Así es un rabino. Judío de la tribu de Benjamín. Así es, judío por la región, por el reino del sur y benjamita por descendencia de sangre. Sí, que está cumpliendo la Torah, que conoció al Mashiach porque el Mashiach se le revela a él después de su resurrección y es transformado. Ahora cumple la Torah y tiene la fe en el Mesías. Amén. Así que él no lucha contra ella. Él lucha contra el legalismo de creer que la Torah te salva sin el Mesías. Y también contra esa gracia permisiva, creer que el Mesías te da permiso para pecar o infringir la Torá. Esto es algo tremendísimo. Shaul era lo que se conoce en hebreo como un Talmid Jajam, es decir, un discípulo sabio o un discípulo estudioso. De modo que él no pudo enseñar jamás algo como eso. Y entonces llegamos a uno de los puntos de cierre, pero que son más importantes. Shaul no fundó una iglesia en Roma para separarse de Israel. Nunca promovió eso en ninguno de los puntos geográficos a los que él visitó. Él fue a las naciones para decirles, ustedes que estaban lejos, ahora han sido injertados en el olivo natural de Israel. Y eso lo tenemos en Romanos 11. Entonces hay que tener la claridad. Por supuesto que fue él
el emisario a las naciones, pero justamente porque él iba en cumplimiento de lo que el Mashiach ordenó, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A todos aquellos que estábamos fuera de la región geográfica de Israel y que por lo mismo nos habíamos desapegado y estábamos en completa ignorancia de todos estos marcos legales, de esta instrucción que nos da el Todopoderoso y de nuestra identidad. Por eso Él predica a todos aquellos que estábamos lejos, pero es justamente porque Él tiene todo el conocimiento y la autoridad. Recordemos que antes de que conociese al Mashiach, Shaul pedía cartas de los principales sacerdotes para ir en cumplimiento de lo que en ese momento él consideraba como correcto. Estaba correcto, así es. Y entonces es allí, en ese marco de este rabino con autoridad, con contactos, con conocimiento, que es transformado por ese encuentro con el Mesías, que tenemos que entender el mensaje que Él nos está dejando a nosotros. Ciertamente, es algo mucho más extenso el que pudiéramos ahondar en esos temas, pero básicamente vemos en la figura de Shaul el tema de la autosuficiencia. Él, por todo lo que acabas de comentar, se sentía autosuficiente y el Mesías se le presenta para hacerle ver que él tenía que depender solo de él, del Mesías. Y eso empieza a cambiar su perspectiva de las cosas. Pero, volviendo al punto, él hace una pregunta interesantísima en Romanos 3:31. Él pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la Torá, la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, es decir, la Torá. ¿Cuál fe? La fe en el Mesías. Entonces, está dejando claro, y hay que entender, que por todos lados, él seguía manteniendo la fe en el Mesías y las enseñanzas de la Torá. Es vital de una vez por todas darnos cuenta de lo que está escrito y de verdad les invitamos a dejar de seguir doctrinas de hombres. Hay que entender que una vez que este rabino se vuelve seguidor de Yeshua, no se hizo menos judío o anti-Torá. Así que cualquiera de nosotros que se dice seguidor del Mesías tampoco puede ser anti-Torá o menos judío. Te hace un verdadero adorador que guarda los mandamientos por amor y agradecimiento y observa la Torá. Si ya la conoces, la Torá del Mesías no te hace menos mesiánico. Por el contrario, te abre los ojos a entender cómo y por qué nuestro Mesías hizo lo que hizo. Eso es impresionante. Cómo actuó como actuó o por qué lo hizo y pues obviamente entender por qué los discípulos se movieron en las líneas que siguieron y por supuesto el personaje del cual estamos hablando, que en este caso es Shaul. Él dejó un testimonio muy bonito en 1 Corintios 11:1 y más que bonito, desafiante. Sed imitadores de mí, dice Rab Shaul, así como yo de Yeshua el Mesías. Entonces, si sabemos que Yeshua guardó la Torá y Shaul lo imitó, entonces Shaul guardó la Torá. Así es. Y yo voy más allá, como lo dijiste hace rato. Yeshua es la Torá. Entonces, si Yeshua es la Torá y Shaul lo imitó, entonces Shaul guardaba Torá. Así es. Tremendo. Por todos lados vemos el mensaje. Así que queremos instarles a que se mantengan firmes, a que se mantengan en la Torá, a que se mantengan en la fe de nuestro Mesías Yeshua y en espera de su pronto regreso. Porque recuerden lo que está escrito en Apocalipsis 14:12 en Idgalut. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los santos de Elohim o de Dios, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe de Yeshua. Amén. Así que vamos a cerrar dejándoles una pregunta como cada episodio. Ahora que conoces más a Shaul, ¿crees que lo hayas estado malinterpretando? Se las dejamos en el tintero. Y nos despedimos de ustedes de la manera que acostumbramos. Shalom, shalom.